Hola mis amores, nos vamos hoy a la casa de perfumería de Britney Spears. Y en este caso estoy encantada con el perfume, pero con una espinita que realmente me fastidia, porque el aroma nos ha encantado, es riquísimo, pero la duración es... qué pena, no. Bueno, pues sí, nos vamos a Britney Spears, el perfume que se llama Festive Fantasy, la versión festiva de Fantasy, los Fantasy de Britney Spears. Bueno, pues sí, nos viene en esta cajita, aquí detrás viene el dibujo del perfume, ¿de acuerdo? Colores muy llamativos, muy bonitos. Es uno de toilette y lo tengo en tamaño de 30 mililitros. La botella también es una preciosidad, fijaros qué bonita la composición de colores, ¿no? Es multicolor, azul, verde, un poquito de rosa o morado por aquí. Muy bonita, de verdad que sí. Bueno, leemos las notas para hacernos una idea y ya comenzamos. Perfume del año 2020 de la familia floral frutal, con notas de salida de zarzamora, cereza ácida y ciruela, notas de corazón, fresia, azucena y jazmín, y notas de fondo, azúcar, vainilla, almizcle y sándalo. Ahí lo tenemos. Caray, de primeras tenemos ese dulcecito, esa frutita dulce, como los perfumes que nos presenta en una buena parte los perfumes de Britney Spears. ¿Qué os decía de la duración? Ay, madre mía, es que... 3 horas es ser generoso, de verdad, porque en una mañana, levantándome tempranito, me lo he llegado a poner 2 veces para estar probándolo, testeándolo. Igual en mis chicas, ¿no? Se lo ponía, les tomaba la mano a ver qué tal, si seguía oliendo. Y es que desaparece como unas 3 horas, ¿de acuerdo? Y es que en este olorcito tan rico que tiene, a partir de unas 2 horas dices, uy, ya qué suavecito está, y con suerte se nos llega a la tercera hora. Y es una pena, ¿vale? Bueno, intensidad media, empieza con buena intensidad un poquito más alta, pero como entenderéis, aunque empiece con una intensidad media alta porque es muy dulce, muy frutal, en lo que va transcurriendo el tiempo, la caída es en picado porque muy rápidamente empieza a desaparecer. Imagino que en este caso, si queremos darle una mejor duración, habremos de ponérnoslo en la piel directamente, ¿de acuerdo? Bien, y lo que os decía del aroma, qué cosa más rica, pero desde el primer momento, si te gusta lo frutal, dulce, esto es una gozada. Es que cuando te lo pones, lo primero es como si hubieran hecho un conjunto frutal, ¿vale? Hay mucha cereza y aunque nos ponen cereza ácida, es una cereza potente, casi como esas picotas dulces. Además es como un conjunto de fruta donde esa vainilla le hiciera casi como una crema de estas de frutas donde están todas juntitas, le pegas el mordisco, ¿sabéis esos pastelitos con frutas por encima? Así, donde tuviera una cremita porque es cremoso, es muy frutal, está como escarchado de fruta, es una delicia, o sea, de primera, si te gusta lo muy dulce, lo muy frutal dulce, esto es una fiesta total de lo dulce. Y es que, según me lo pongo, esta cereza, por supuesto, está potenciada en este perfume, se hace cremoso, se hace muy rico. Si es verdad que en este caso, bueno, podremos notar las flores, pues yo creo que las flores que nos indican fresia, azucena y jazmín están en el conjunto y es tan dulce que es posible que cuando se empieza a aflojar el perfume lo sientas un poquito, pero diría que prácticamente este perfume es un conjunto de ese aroma frutal en el que se mueve. El azúcar, la vainilla del fondo son parte de ese todo frutal que nos vamos a encontrar, porque digamos que durante todo el tiempo es eso lo que nos vamos a encontrar. No, sin mucha entrada, salida, fondo del perfume, no, es casi un todo en ese conjunto. Y la pena es precisamente eso, que cuando lo estás disfrutando, cuando te quieres dar cuenta, el perfume se esfuma de la piel y desaparece. Si no fuera por eso,
Es que sería para gozarlo totalmente. A mis hijas les ha encantado, porque a mis hijas les encantan estas frutitas dulces, lo disfrutan mucho. Sí, es verdad, como siempre yo digo, pues quizá haya dado la casualidad de que a ninguna de nosotras nos da un buen resultado. Sí que es un eau de toilette, ¿de acuerdo? Los eau de toilette están hechos para refrescarnos, pero casi 3 horas se me queda muy corto para ser un perfumito, aunque sea de Britney Spears, se me queda cortito, ¿vale? Como siempre, probadlo vosotras, que quizá ahí tenéis otra experiencia con este mismo perfume, ¿de acuerdo? Siempre si podéis, probadlo. Bueno, si no fuera por ese puntito, el perfume es una gozada para disfrutarlo, para gozarlo con respecto al aroma que lo compone, es chulísimo, muy, muy rico en aroma. Conclusiones, por supuesto es un perfume que lo vamos a sentir muy femenino porque es frutal y muy dulce, entonces realmente no está dentro de unas expectativas ni unisex ni masculinas. Por supuesto, para todos los públicos, completamente para chicas jóvenes, que estoy segura, por propia experiencia en casa, de que es un perfume que a las chicas, niñas de casa les va a gustar mucho, y tengas la edad que tengas, si te gustan los tonos dulces, lo disfrutarás. Época del año, a ver, quizá, y es muy, muy dulce y puede resultar empalagoso en mucho calor, ¿de acuerdo? En todos lugares del mundo tenemos olas de calor en las que suben demasiado las temperaturas. Ahí ni yo me lo pondría, y eso que me gustan los tonos dulces. Si no es por eso, lo podéis usar en todo el año, ¿de acuerdo? Yo creo que estos tonos dulces funcionan muy bien en otoño-invierno y así de dulcecito también en primavera-verano, menos en momentos de máximo calor, ¿de acuerdo? Así que bueno, me encantaría de verdad que, siendo un perfume de hace un par de años, que si lo habéis probado me contéis, por favor, qué tal os funciona a vosotras. Que quizá, y oye, pues da la casualidad, como he dicho, de que aquí en casa no nos funciona del todo bien, pero a vosotras os ha funcionado bien, y eso sería, por supuesto, estupendísimo. Amores, contádmelo, que yo os estaré leyendo. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.